Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidos a nuestro primer podcast Aprendiendo con la SEAMO, que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca realiza con la finalidad de dar a conocer a la sociedad en general y a la comunidad médica del trabajo que realiza la Comisión de Arbitraje Médico en la atención especializada y profesional a las diferencias de la atención médica, pero sobre todo pues para prevenir o conciliar el conflicto entre el médico y el paciente. La SEAMO es un organismo público y autónomo, totalmente gratuito, así que si tienen algún conflicto con el personal de salud y desean acercarse a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, pues con mucho gusto estamos ubicados en Crespo 812, Colonia Centro, y bueno, también voy a proporcionar los teléfonos para comunicarse: 951-500, Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Y bueno, pues yo soy Aleida Serrano y estaré con ustedes en este espacio de información realizando 2 temas por mes de interés para ustedes y así pues poder vincular a la sociedad con la SEAMO. Agradezco a nuestros invitados de este día y les doy la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Lachi Lescas, al doctor Mario Roberto Torres Castillo y a la subcomisionada médica Gema Hernández Bernardino de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, con quienes abordaremos un tema muy importante que consideramos que tenemos que abordar en nuestro primer programa, nuestro primer podcast, y se trata de la salud mental. Así que pues siéntanse en casa. Muchísimas gracias y voy a dar paso a la doctora Gema Hernández Bernardino, al público que se puede conectar con nosotros y que va a estar siguiendo este programa, pues también nuestro agradecimiento y pues continuamos, doctora, para dar paso a este gran tema que se llama salud mental. Muchísimas gracias, pues bienvenidos al doctor Mario Roberto Torres Castillo, al maestro Carlos Alejandro Lachi Lescas, y este primer podcast, pues ustedes lo apadrinan. Muchísimas gracias. Van a ser, tenemos padrinos de lujo, licenciada Leida, en este primer programa, y maestros, compañeros, amigos de muchos años, ¿no? Hasta pacientes hemos sido en algún momento, ¿verdad, doctor Mario? de esta parte de la salud mental. Y bueno, voy a presentar a queridos amigos que nos acompañan en Facebook Live y en todas las plataformas digitales. Voy a tener el gusto de presentar a los grandes invitados y padrinos de este primer podcast Aprendiendo con la SEAMO, un espacio donde todos aprendemos. Al doctor Mario Roberto Torres Castillo. Él es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, subespecialista en psiquiatría en enlace en el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente. Tiene además maestría en psicoterapia médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en psicoanálisis de grupo en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, y su gran experiencia, ya que elaboró más de 30 años en la Secretaría de Salud, en los Institutos Nacionales de Salud y en nuestro muy querido Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, y actualmente es catedrático de la materia de psiquiatría en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO, así como en la consulta privada. Aquí vamos con la médica Osmo, ahí pueden encontrar al maestro, y obviamente su gran experiencia, su trayectoria, y un gran profesional de la medicina psiquiátrica. Y también voy a permitirme presentar al maestro Carlos Alejandro Lachi Lescas. Él tiene la licenciatura en psicología por la Universidad Mesoamericana, es maestro en psicología aplicada con especialidad en clínica por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, tiene la maestría en psicoterapia humanística por el Instituto Carl Rogers, tiene varios diplomados, entre ellos tiene el diplomado en neuropsicología infantil por la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla,
diplomado en tanatología clínica en el colectivo Diálogos Terapéuticos, también tiene un diplomado internacional en terapia de pareja por el Instituto Ken Wilber, tiene diplomado en intervención y riesgo de la conducta suicida por la Organización Panamericana de la Salud y diplomado en psico-oncología en IPSICA, y además tiene un diplomado en neuropsicología infantil por la Universidad de Sonora. Desde el año 2018 tiene también una amplia trayectoria como psicólogo clínico adscrito al servicio de psicología del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de los Servicios de Salud de Oaxaca, y actualmente es el presidente o preside al Comité Hospitalario de Bioética, perteneciente a la Red Nacional de Comités de Bioética, y es docente de licenciatura y posgrado en diversas instituciones educativas de nivel superior, así como también capacitador, conferencista en diversas asociaciones gubernamentales y civiles, y es socio fundador y además practica la práctica privada, en el Centro de Atención Psicológica Especializada CAPE. Y pues le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y entraremos en el tema tan importante que es de la salud mental, aludiendo a que, este 10 de octubre festejamos el Día Mundial de la Salud Mental, que yo creo que este concepto, doctor Mario, lo tenemos desde hace muchos años, que la salud es ese completo bienestar físico, mental y social. Siempre cuando hablamos de algún problema de salud médico, casi siempre pensamos en un órgano, una función, la vida, pero nos olvidamos de la parte mental, ¿no? De esta parte que la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser un completo bienestar físico, mental. En este sentido, doctor Mario, ¿qué entendemos por salud mental? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Claro, por supuesto. Muy buenas tardes para todos quienes nos escuchan, y pues muy agradecido por la invitación, doctora Gema, licenciada Aleida, y a la misma comisión, y al doctor Alberto, y buenas tardes también. Gusto de compartir con un compañero de muchos años, el maestro Carlos Lachi. Así es, como dice usted, doctora, habitualmente pensamos en la salud como algo físico. Principalmente pensamos así cuando ya hemos perdido algo de la salud, cuando tenemos síntomas, sobre todo físicos, cuando estamos enfermos o más bien muy enfermos. Lamentablemente esto tiene que ver con las condiciones de nuestro país. Sabemos el nivel de desarrollo en el cual nos encontramos, donde pues muy difícilmente se tienen acceso a los servicios de todo tipo de salud, incluidos por supuesto servicios de salud mental, y por lo mismo entonces nos preocupa, o a la mayoría de la población le preocupa más pues la salud física, cuando tiene algún miembro que se ha fracturado, cuando tiene alguna enorme infección, tiene fiebre, en fin. Y no pensamos que la salud mental forma parte muy importante de todo este concepto de la salud, como bien nos dice doctora, porque la salud en sí pues es un completo estado de bienestar mental, físico, social sobre todo. Cuando hablamos de la salud mental nos referimos también a un estado de bienestar emocional, básicamente. Cómo nos sentimos con nosotros mismos. También psicológico, cómo nos comportamos, cómo actuamos con los demás. Y por supuesto también social, cómo nos relacionamos con los seres que nos rodean, la familia o la pareja, los hijos, etcétera, o alguien más allá en la misma sociedad, cómo podemos contribuir a ella. Estamos hablando, tiempos se van presentando, es capaz también de desarrollar sus capacidades, sus habilidades, todo su potencial, y asimismo de relacionarse, como dije antes, adecuadamente con los seres que le rodean y poder contribuir a la sociedad. Si entendemos así la salud mental, pues todos podemos pensar que es difícil que alguien tenga un 100% de salud mental. Si hablamos de la salud física, por ejemplo, muy difícilmente podemos encontrar a alguien que esté al 100% sano físicamente. Mentalmente, pues va a ser más difícil. Sin embargo, hablamos de salud mental cuando alguien está razonablemente sano. Es decir, se siente bien emocionalmente,
tiene buenas relaciones interpersonales con su familia, no tiene problemas conductuales importantes y se relaciona bien con la sociedad y contribuye a ella de alguna manera. Así debemos entender la salud mental. Y hablando Ahora bien, en este sentido, ¿qué condiciones, o sea, podrían afectar que una persona no pudiera enfrentarse, como dice usted, de una manera tranquila, de una manera pues ecuánime ante este estrés que se le presenta precisamente en alguna situación de la vida, ¿no? Que puede ser en cualquier momento. O sea, a veces hablamos de enfermedades crónicas que las tenemos todo el tiempo, o que ya pues venimos padeciendo diabetes, hipertensión, pero a veces hay situaciones agudas, ¿no? Un accidente, no sé, algún cáncer que hoy se detecta. ¿Cómo puede afectar esta parte a las personas? así es, exactamente, es a lo que pensaba referirme poco después. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con esta salud mental? Habitualmente en medicina tenemos un concepto muy interesante que yo siempre insisto en que los alumnos deben de manejar en cualquier especialidad, que es el de la historia natural de la enfermedad. Cuando hablamos de esto, hablamos de un periodo que se llama periodo prepatogénico, quiere decir antes de que la persona enferme. Antes de que una persona enferme físicamente o mentalmente de cualquier problema cardiovascular, infeccioso, de cualquier índole, hay una serie de factores que se relacionan con nuestra salud. Esos factores pueden contribuir de alguna manera cuando hay alguna situación especial para que ese nivel de salud se quiebre o se rompa. Cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, por ejemplo, hablamos de un agente causal, como puede ser el bacilo de Koch, hablamos del huésped, que es la persona que también, cómo se encuentran sus defensas, hablamos del ambiente, qué tipo de ambiente tiene, si hay mucho hacinamiento, por ejemplo, y esos factores se interactúan entre ellos para que la persona enferme de tuberculosis. El solo bacilo no puede producir la tuberculosis, no pasa eso en la vida real. Bueno, en el caso de la salud mental es algo similar. Habitualmente en este periodo prepatogénico, nosotros, los psicólogos y psiquiatras, generalmente dividimos los factores en tres grandes grupos, que son factores individuales, factores familiares y factores sociales. Cada uno de estos grupos tiene una gran cantidad de factores. Cuando hablamos de factores individuales, estamos hablando de problemas genéticos, por ejemplo. La salud mental, por supuesto que también puede cursar con una predisposición genética. Hay predisposición genética para enfermedades graves como la esquizofrenia, como un trastorno bipolar, pero también la hay para trastornos de ansiedad, para el trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, para una depresión también, para un trastorno depresivo. En fin, hay predisposición genética. Hay problemas congénitos que se desarrollan durante el nacimiento. Hipoxia neonatal, por ejemplo, nos puede producir problemas de aprendizaje posteriormente. Problemas de la crianza, ya entramos en los problemas familiares, ya podemos dejar a un lado los individuales, que son muchos más, pero vamos a los familiares. Problemas de la crianza, es importante si alguien crece sin un padre o sin una madre, o si el padre se fue a los Estados Unidos a trabajar, la madre es la única que va a estar al cuidado de los hijos, pero la madre también tiene que trabajar, le cuidan los abuelos. Obviamente, pues ese problema de crianza puede dejar cierta vulnerabilidad, que inicialmente puede haber una depresión infantil que no se trata adecuadamente, la persona logra reponerse, pero en la vida adulta puede ser un poco más vulnerable para un problema depresivo o de ansiedad. O sea, problemas familiares. Problemas sociales, por supuesto, problemas económicos, desempleo, guerras, situaciones sociales que sabemos, crisis sociales, que sabemos que también pueden afectar. Entonces, para que se quiebre una situación de salud mental, ¿qué se requiere? Se requiere que se conjunten estos factores. Los problemas genéticos no son suficientes para que se presente. Por ejemplo, el alcoholismo. A lo mejor todos tenemos algún familiar alcohólico, pero eso no quiere decir que todos vamos a ser alcohólicos. Sí, claro. Se tienen que conjuntar no solamente el problema genético, sino también el problema familiar, el problema de la crianza y también el problema social. Sabemos que con problemas de este tipo, adicciones, alcoholismo, pues también son problemas que tienen una interacción de los problemas individuales, problemas familiares y problemas sociales.
Así es como poco a poco se va desarrollando esto. Así es. No, pues la verdad es que apenas estamos iniciando este tema y yo creo que está bastante profundo. Sin embargo, bueno, pues hay que dar continuidad para seguir desplegando pues más sobre la salud mental. Y bueno, llega el turno del maestro Carlos Alejandro Lachi Lescas. ¿Usted cuáles considera que son estas señales de algún ser humano, de alguna persona, que nos da esta lucecita de que puede tener un problema de salud mental? Pues muchas gracias, muy buenas tardes, doctora Gema, Sí. maestro Mario, muchos años también de conocernos, de aprender mucho del doctor. Bueno, pues precisamente lo que decía el doctor Mario, ¿no? Estamos en la sociedad acostumbrados a que asistimos a una consulta, pues hasta que ya nos sentimos mal, ¿no? Ya pasó algo, ya hay un dolor e inmediatamente no se busca una urgencia en la madrugada porque hay una situación de salud importante. Y con la salud mental no es diferente. Precisamente la mayoría de gente busca solucionar estas situaciones que le generan malestar, ¿sí? Como decía el doctor Mario, ¿no? A lo mejor con sus recursos que tiene, que aprendió en la infancia, en estos estilos de crianza, intenta hacerlo, pero cuando estos recursos son sobrepasados, empieza a haber señales, y entonces decían ahorita, no es un completo estado de bienestar, y nosotros lo clasificamos en las áreas, ¿no? Por ejemplo, cómo estás en casa, con tus relaciones interpersonales, con tus amistades, cómo está tu trabajo, cómo está la escuela, o sea, cómo vas en cada uno de esos ambientes personales, familiares, sociales, laborales o educativos. Entonces, generalmente cuando hay un déficit en algunas de esas áreas, ¿sí? A lo mejor yo en mi trabajo puedo ser muy productivo, puedo ser muy buen trabajador, pero llegando a casa ya tengo un conflicto. Llego a casa, tengo peleas, tengo fricciones y prefiero irme al trabajo, ¿no? Entonces ahí, digamos, es como si las patitas de una silla, ¿no? Falta una, pues vamos a estar incompletos. Se puede mantener cierta estabilidad, pero cuando empieza a faltar una de ellas, empiezan a haber un malestar. Y el malestar puede empezar con cuestiones muy simples, ¿no? E ir avanzando. Conforme se van juntando, ahorita decía el doctor, ciertas variables, ¿no? Las ambientales, las familiares, ¿no? Las individuales. Y entonces es cuando se recurre, ¿no? Para que una persona llegue a buscar la atención a estos problemas de salud mental, lamentablemente vemos que hay un paso del tiempo muy importante, ¿sí? Y muchas veces se opta por otras formas de solucionar o de atender los problemas de salud mental. O sea, cuando yo empiezo a ver un malestar en alguna de las áreas que están, a veces ya se fue, de acuerdo a nuestras tradiciones, ya se fue a hacer una limpia a la persona, ya fue a buscar la atención de la comadre, ¿no? Del amigo, de la amiga que le dijo, ¿no? Mira, no te preocupes, y muchas veces se orienta, a veces o se desorienta, ¿no? Sí, claro. Y terminamos teniendo más complicaciones, y el recurrir a atender estos problemas de salud mental a veces se posterga, ¿no? Y es cuando de plano la persona, ya sus mecanismos de defensa, de afrontamiento, ya fueron superados y viene en estado de crisis. Eso pasa. Y bueno, esta parte que comenta, pues se conoce o las personas que sufren de estas, bueno, yo creo que todos, ¿no? De repente tenemos problemas o en casa o en el trabajo o con algún amigo, con algún familiar o algún tipo de problema económico. Y son diversos, sin embargo, no todos tenemos como esta cultura, ¿no? De acudir con la persona o el profesional indicado, porque también es parte del ser humano que debería de hacerse pues un poquito más de fomento a esta conexión o a acudir
a un profesional que pueda apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Aquí en la comisión, comento esto porque aquí en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, abocándonos un poquito más en el tema, creo que el proceso de quejas, ¿no?, que se reciben de los usuarios del servicio público, a veces hacia un médico, o el médico que de repente requiere un asesoramiento por el problema que tiene con algún usuario que hizo uso de su servicio médico, también genera conflictos, ¿no? Por un lado, exponemos esto que comenta el maestro Carlos, pero esto es como lo cotidiano, podemos decirlo. Y en este otro panorama, en lo médico legal, que en el ejercicio, en el proceso que hacemos aquí en la Comisión de Arbitraje Médico, ¿qué tanto también influye este tipo de hechos en un médico, en un usuario del servicio público? El saber que tienes aquí un requerimiento, que tienes aquí una queja, ¿no?, y que tienes un problema con un usuario del servicio, con un paciente. ¿Cómo afecta esta situación en el médico o a las personas que tienen el conflicto también? Porque, bueno, aquí se ha visto diferentes tipos de conflictos, de diferentes quejas también, en diferentes ramas de la salud. Sí, pues como veíamos, ¿no? El déficit, como les decía, en diferentes áreas, ¿no? Algo que también es importante mencionar es que cuando una persona tiene un problema de salud mental, lo que nosotros llamamos motivaciones primarias van a estar también disminuidas. ¿Cuáles son ellas? Pues el sueño, ¿no? Yeah. Una persona que tiene un problema, que vive en una situación de estrés, pues, no va a dormir bien, claro, o va a dormir en exceso. Generalmente lo que pasa es que tienen insomnio desde las 3 de la mañana, no se puede conciliar el sueño, y al otro día están con cansancio o bien duermen durante el día. Apetito, ¿no? No hay un apetito adecuado, se pierde el deseo, ¿no? El hambre no existe. Esta energía para poder hacer cosas ya no se da de la misma forma, ¿no? Cosas que antes a la persona le podían producir placer ya no se dan, ¿sí? Entonces empieza un estado de letargo de la persona, ya no le interesa salir. Mira, viene una época muy bonita, ya no le motiva igual. Es más, en percepción, en estados, por ejemplo, de depresión, hasta los colores cambian, ¿no? La percepción que nosotros tenemos de los colores. Entonces, eso ahorita decía el doctor nuevamente, ¿no? Tenemos situaciones de estrés de la vida cotidiana. Tenemos incluso crisis que son propias del desarrollo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se tienen hijos, cuando los hijos se van, que son parte de un ciclo vital. Pero cuando vienen situaciones como las que se manejan dentro de la institución, que de repente uno busca una situación de atención médica por necesidad y a partir de ahí surge un conflicto, ¿no? Dada parte de la atención médica, va a generar estas alteraciones, ¿no? En lo concerniente a las personas, a los profesionales que están implicados aquí, bueno, pues la capacidad de atención ya no es la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que tienes una preocupación, tienes un problema que tienes que atender y que puede tener ciertas implicaciones. Al momento de estar ejecutando sus tareas de la vida diaria, la atención se ve alterada, ya no es la misma y puede llegar incluso a cometer, ¿no?, alguna distracción, producto de que la mente tiene una capacidad de atención centrada en ese problema. Le cuesta centrarse, le cuesta descansar, ¿sí? Le cuesta tener, le decía, las motivaciones primarias. Y por otra parte, los usuarios de igual forma, ¿no? Si están en un proceso de atención de salud y todavía estas motivaciones primarias están afectadas, pues su recuperación puede llegar a ser, ¿no?, más larga, puede haber otras implicaciones médicas y el propio estado de salud emocional. Claro. Gracias, licenciada. Pues atendiendo a esta parte de, pues un profesional de la salud no está libre, ¿no? Lo platicábamos hace un momento que cualquier profesional de la salud que tenga contacto con una persona,
¿no? Ya sea para hacer una curación simple de una herida hasta hacer una cirugía súper sofisticada, pues no está exento de una complicación, ¿no? Por la respuesta propia de la persona, como pues por estos errores que se pueden generar. Doctor Mario, en este sentido, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Cómo afecta pues en la productividad de un profesional de la salud? ¿Qué puede abarcar que un profesional médico, enfermera, trabajador social, psicólogo, nutriólogo esté inmiscuido en una situación de un conflicto derivado del acto médico, que ya sabemos que el acto pues son todos estos procesos que se ocupan para restaurar, devolver o rehabilitar la salud de una persona? Sí, claro. Es algo que se ve también con frecuencia y puede llegar a ser bastante grave. La población médica o la población que se dedica a atender a otra, como pueden ser médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, toda la población que está dando servicio a otras personas, a la comunidad o a una institución, incluso también de manera privada, es población vulnerable. ¿Por qué es población vulnerable? Porque gran parte de su energía está dirigida a atender a los demás, a atender a otros. Por muchos momentos se olvidan de ellos mismos. Pensemos en un médico, una enfermera. ¿Cuántos años tuvo que estudiar para terminar su carrera, para hacer una especialidad, por ejemplo, para desarrollar la experiencia que va teniendo? Y todo eso lo va teniendo dedicándose completamente a los demás. Es algo similar al de un padre o una madre que durante muchos años se dedica también a atender a un hijo o a una hija. Gran parte de su energía, de su trabajo, de su preparación, del día a día, está llevándose a cabo atendiendo a otra persona, olvidándose de él o de ella misma. Entonces pensemos en eso. ¿Qué pasaría si un padre, por ejemplo, se dedica a trabajar para sus hijos, hace lo mejor que puede para ellos, pero no puede estar lo suficiente, y llega a su casa y los hijos le reprochan esto, los hijos no lo valoran, incluso algunos pueden llegar a atacarlo verbalmente, ¿no? No precisamente de manera directa, pero sí reclamarle estas cosas. ¿Cómo se va a sentir ese padre? Se siente muy mal. Se siente muy mal porque él siente que está haciendo todo para que el hijo esté bien y el hijo no está valorando en ese momento todo lo que está haciendo. Entonces, imaginemos, es algo muy similar. La relación entre un médico y un paciente es algo similar a esta relación un poco paternal. Recordemos que anteriormente se veía a estas figuras como al sacerdote, como al médico, como al maestro, como figuras un tanto paternales. Y el médico, el sacerdote o el maestro también así veían a su comunidad, también así veían. ¿Por qué? Porque se dedicaban a ellos realmente. Ya no es igual, ya no es exactamente igual. Sin embargo, el médico sigue, y la enfermera, por ejemplo, el psicólogo, el trabajador social, siguen preparándose continuamente para dar un servicio, ¿sí? Y esa preparación, ese desgaste que tienen cotidiano, sin que lleguen a una demanda, como están comentando, ¿no? Estamos hablando de un reclamo, una demanda. Pero sin que llegue a eso, simplemente el hecho de estarse dedicando a otras personas le va desgastando. De tal manera que hay un síndrome que conocemos bien los psicólogos y psiquiatras, que se llama el síndrome de burnout. ¿En qué consiste ese síndrome? Precisamente en el desgaste que se da en las personas por exceso de tiempo dedicándose a los demás. O sea, ya desde ahí estamos viendo de que estamos hablando de entonces de personas vulnerables a tener problemas emocionales por dedicar demasiado tiempo a otras personas. O sea, es bastante lógico. Ahora imagínense que es la pregunta directamente, ¿qué pasa con la persona cuando está dedicándose a otra, se prepara, hace una atención determinada, un procedimiento, como todo, una cirugía, como todo, está expuesto a accidentes quirúrgicos,
está expuesto a errores también, obviamente es un ser humano, puede cometer alguna equivocación, el equipo médico, ¿sí? Puede cometer una equivocación o puede incluso no cometerla, a veces ni siquiera es un error, pero algo sale mal, alguna situación puede no salir como se desea, y entonces la persona se ve involucrada, como comentan, en una demanda. ¿Cómo se llega a sentir? Obviamente vienen los sentimientos de culpa, sentimientos de depresión, de ansiedad, que es lo que nos comentaba hace un momento el maestro Carlos, o sea, los síntomas de una depresión que puede ser pues incluso grave. La persona pues no duerme, está pensando en lo que está sucediendo, está pensando en cómo solucionarlo muchas veces. Algunas veces hay solución, otras veces no es exactamente posible. En fin, puede afectar enormemente la salud mental del trabajador de la salud. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo podría durar? Sabemos que aquí en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, una de las ventajas que tenemos es que el arreglar estos conflictos a través de la conciliación nos lleva menos tiempo que si las personas se fueran a una situación de fiscalía. A veces ahí en la fiscalía años, ¿no? Conocemos compañeros que están en demandas y son 10, 15 años que siguen las demandas. Una de las ventajas que tenemos aquí en la comisión es que, bueno, a través de estos medios alternativos como la conciliación, la mediación, creo que pues tal vez lo que más nos hemos tardado en conciliar sean 6 meses, a lo mejor 8, a diferencia de esos 14, 15 años que puede estar un profesional de salud. Aún así, en ese evento que duró 6 meses, 7 meses, que como dicen los datos de una depresión, de una ansiedad, es no puedo dormir, no me puedo concentrar, estoy preocupado, empiezo a tener a lo mejor sudoraciones, diaforesis en cualquier momento. En ese sentido, ¿en qué momento o cuánto tiempo un profesional de salud puede llegar a afectarse? A ver, terminé mi conciliación y a lo mejor terminé en buenos términos, ¿no? O sea, o mi demanda pues fue favorable para las dos partes, ¿no? Quedamos contentos. Después de ese evento, ¿cuánto tiempo un profesional va a tardar en recuperarse, ¿no? En no tener nuevamente esas situaciones? ¿Habrá un tiempo determinado? Por supuesto, eso es muy variable. Depende del nivel previo de salud mental de la persona, depende de muchos factores, como puede ser su edad, por supuesto, su preparación, el apoyo que tenga, el apoyo emocional incluso, que exista en él. Sin embargo, sí puede haber secuelas, por supuesto, ¿no? Alguien que tiene una situación como la que están comentando, sí puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede buscar asesoría o incluso tratamiento. Termina, como dicen, la situación, a lo mejor después de algún tiempo en el cual se pueda seguir tratando, algunos meses, cuando más, la persona puede volver a su trabajo de manera completamente normal. Sin embargo, si llega a haber casos en los cuales puede ser esto demasiado fuerte, tiene que ver obviamente el antecedente de cada persona, la edad, como decía, la situación, y hay quien puede llegar a decir, pues ya no quiero operar, por supuesto. Se han visto esos casos que en algunos quirúrgicos, por ejemplo, que dicen yo ya no opero, ya voy a dar pura consulta externa, por ejemplo, yo ya no quiero volver a vivir alguna situación así. Cuando, que como lo que está comentándose ahorita, pues son muchos casos que se pueden resolver de una manera más factible con la comunicación. Gran cantidad de los casos son muchas veces malos entendidos, son problemas de comunicación entre el médico y el paciente, que si esa comunicación se enriquece antes del procedimiento, de la atención, durante o incluso después, puede evitar muchos problemas, ¿no? Y claro, qué bueno de que exista la comisión precisamente para en caso de que se den esos problemas, pues sí se pueda llevar a una conciliación, ¿no? Obviamente. Claro que sí. Sí, pues mencionaba mucho sobre la ansiedad, sobre la depresión, pero bueno, también en sí, ¿cómo podemos manejar estos temas o estos conceptos, ¿no? Ya habíamos dicho un poquito, la depresión es
a veces la falta de sueño, a veces el desgane, ¿no? Que no tienes la motivación, las ganas, la ansiedad es diferente a la depresión y cómo podemos tratar, decía, si no me equivoco, a través también de los psicólogos, ir a alguna consulta o algún profesional que te pueda ayudar. Hay algunos casos, también he escuchado por ahí, que se requieren también de medicamentos para este tipo de situaciones que ya llevan a otro nivel. Pero, ¿qué es lo adecuado en el ser humano o en el profesional de la salud para poder, digamos, contener estos conceptos o síntomas? Estas enfermedades, estas ¿no? Ajá. Que se presentan, porque finalmente son enfermedades mentales, Así ¿no? es. Claro. O sea, existen algunas Aquí técnicas, al tratamientos. Claro. Sí, pues como dicen, ¿no? Depresión pues es un conjunto de trastornos, o sea, no es que haya una sola depresión, ¿no? Hay desde, ahorita que decía la doctora Gema, una depresión que se considera mayor, o se llama mayor, por el tiempo y por la magnitud de los síntomas, ¿sí? Y, por ejemplo, hay otros síntomas, hay otros trastornos del estado de ánimo que se llevan más tiempo y que incluso pueden ser de años, ¿no? Pero básicamente, bueno, pues lo que vamos a notar mucho es esta falta de interés, ¿no? En las cosas que nos generaban interés, falta de placer, ¿no? Anedonia se le llama, dificultades en el sueño, en el caso de la depresión va a haber insomnio o hipersomnia, como les decía. Algo que es muy interesante ver es que una persona que está en depresión tiende a bajar de peso significativamente, sin necesidad de estar haciendo una dieta o algo para bajar, baja rapidísimo, ¿no? Precisamente porque mucho de su energía está en toda esta cuestión del ánimo, ¿no? Y de todo lo que está a veces pensando, hay muchos pensamientos detrás de ellos, pensamientos muchas veces catastróficos, ¿no? Y pues como decíamos, va a influir, ¿no? Depende ahí sí del tiempo, depende de los factores previos, como bien decía el doctor, ¿no? Este nivel anterior a la presentación de esos casos, qué tanto el profesional cuida su salud mental, ¿no? Y creo que la relevancia de este tema es por eso también, ¿no? Qué tanto, por ejemplo, hablamos de las cosas que nos suceden, ¿sí? Porque una persona que no habla tiende a agudizar más los cuadros que se le presentan, ¿no? Si nosotros no estamos acostumbrados a compartir lo que sentimos, lo que vivimos, nuestras preocupaciones, a nivel de ya un problema como tal, una situación de estrés, obviamente va a disparar o va a complicar todo este cuadro. En el caso de la ansiedad es diferente, porque también, bueno, hay una gran gama de cuadros de ansiedad, de trastornos de ansiedad, pero aquí la característica precisamente tiene que ver mucho con cómo es el pensamiento en ansiedad. Es un pensamiento sumamente rápido, es un pensamiento muy inquieto, donde la persona, por ejemplo, a raíz que tiene un conflicto, ya empieza a visualizar, ¿no? Un futuro. A lo mejor le dijeron que va a tener una cita y la persona, el profesional ya se imagina, ¿sí? Que está, ¿no? Recluido, ¿no? Porque la mente, ¿no? Con los barrotes, y empieza a generar sí. dificultades para respirar, ¿no? Generalmente llegan las personas con opresión en el pecho, ¿no? Es que tengo un dolor precordial, ¿no? Siento que me falta el aire, ¿no? O incluso parestesias, taquicardias, ¿no? Y mucho de la consulta, ¿no? Que llega generalmente tiene que ver con eso, cuando en realidad son situaciones de ansiedad que se presentan, ¿no? Y llega a ser tan incapacitante que hay personas que ya tienen una ansiedad generalizada y ya son diversas situaciones las que le dan ansiedad. O, por lo que decían ahorita, ¿no? Esta reacción al estrés que puede haber después de un episodio, o incluso considerado como un estrés postraumático, ¿no? Un estrés agudo, dependiendo ahí de la temporalidad y de los síntomas, pero es una gran gama que se puede presentar, ¿no? De los cuadros. Y que dicen que el estrés es el que desencadena las diversas enfermedades también, ¿no? ¿En qué momento, doctor Mario, una persona ya necesita ser medicada, ¿no?
Sabemos que existen diferentes tratamientos, ¿no? Psicológicos, a lo mejor ahorita nos ayuda el maestro Carlos a abonar en ellos, pero ¿en qué momento una persona sí necesita un medicamento para controlar estos trastornos? Claro, lo más importante es tener, por eso estuvo muy bien la introducción que se hizo sobre el tema, porque lo más importante es tener un poco cada día de mayor conciencia de nuestras emociones. En la medida en que tenemos conciencia de nuestra vida emocional, podemos darnos cuenta cuando algo no está desarrollándose de la mejor manera. Y es el momento en que debemos acudir al psicólogo o al psiquiatra, y siempre es bueno, o al médico general incluso también, que es el que nos podrá referir de manera adecuada. Siempre es bueno confiar en el profesional. Primero confiar en otra persona que nos pueda orientar y después confiar en los profesionales que ya pueden iniciar un tratamiento. Cuando ya esto es más grave que requiera alguna medicación, como se comentaba, cuando ya se tienen síntomas pues ya más prolongados. En el caso de las depresiones, por ejemplo, la depresión mayor es la que siempre requiere medicamentos. Y en esos casos estamos hablando de una depresión en la cual la persona se siente deprimida la mayor parte del día, casi todos los días, durante por lo menos 2 semanas. Cuando alguien ya está deprimido casi todos los días, durante 2 semanas, definitivamente es una depresión mayor y va a requerir tratamiento farmacológico. Habitualmente, si la depresión es pues un día así, 2 no, 3, no es casi todos los días, no es tan grave, no hay muchos síntomas, bueno, tal vez no sea tan necesario, ¿no? Se requiera un abordaje psicoterapéutico. Pero lo mejor es siempre consultar al especialista para saber cuándo es posible, ¿no? Y a quién puede uno consultar, muy frecuentemente es esa la pregunta que me hacen a mí con mucha frecuencia en ese tipo de sesiones o a veces en algunas charlas. Me preguntan con frecuencia, oiga doctor, ¿y a quién tengo que ver primero? ¿Al psicólogo o al médico o al psiquiatra? Como que es una pregunta. Lo que yo siempre les respondo, pueden ver a cualquiera de los 3, depende de dónde se encuentren. Hay personas que las vemos que vienen de comunidades y lo que uno les dice, pues vayan a su médico de centro de salud. Y afortunadamente en algunos centros de salud incluso ya hay un psicólogo o una psicóloga, en algunos, no en todos. Pero no importa a quién visiten primero, pero sí es ideal que visiten a un profesional de la salud, porque es el que puede hacer adecuadamente el diagnóstico o evaluar de manera adecuada la situación. Y no importa si es el médico general, si él considera, pues le pasa con el psicólogo, o le pasa con el psiquiatra, o también si es el psicólogo empieza a tratar el caso, pero si ve que requiere una medicación, pues lo canaliza también con el psiquiatra. Habitualmente los psicólogos y psiquiatras trabajamos en conjunto. En los hospitales, por ejemplo, la mayor parte de los pacientes que son vistos por psiquiatría tienen que ser vistos también por psicología. Y viceversa. Muchos que están vistos por psicología también a veces pasan con psiquiatría para que se evalúe la pertinencia del medicamento. Entonces, es indistinto. Puede ir al psiquiatra, el psiquiatra lo puede cantar con el psicólogo o puede ir al psicólogo, quien lo enviará con... Pero sí es muy importante consultar. Eso es lo que siempre he recomendado. Gracias, doctor. Licenciado Lachi, si gusta abundar en esta pregunta de, no sé, alguna técnica en lo que, como dice el doctor, puede ser que una persona venga de una comunidad alejada, no va a tener oportunidad en ese momento, o a lo mejor el médico general, de ofrecer tal vez algo más. En ese interno, en lo que pueden ver a un psicólogo, a un psiquiatra, alguna técnica que ellos puedan hacer, algún tratamiento, alguna actividad que les ayude a pues tratar de contener un poco estos síntomas de manera tal que no se desborden y lleguen a una depresión mayor o que lleguen a un trastorno psicótico, algo que como dice usted, a veces ya traemos la predisposición genética, ¿no? O sea, ya traemos ahí los genes que andan dormiditos y que nada están esperando este momento
ahora sí dijeran catastrófico para que se desencadene mi personalidad ahí, pero habrá alguna situación en la cual, en lo que llegan las personas a solicitar esta ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿pueden ellos trabajar? Sí, afortunadamente en la actualidad tenemos muchos apoyos. A raíz de todo lo que vivimos en la pandemia, que todavía se le dio más difusión, algunas formas de atención primarias, ¿sí? Básicamente, como hemos hablado un poquito de depresión, de la ansiedad, y les decía, tiene que ver con estos pensamientos. En el caso de la depresión, generalmente los pensamientos son negativos hacia uno mismo, hacia el futuro, hacia lo que nos rodea, ¿sí? Pero mucho tiene que ver eso cómo pensamos, ¿no? Es que quiero hacer esto y no me salió, los pensamientos son contra nosotros mismos. Y en el caso de la ansiedad va, como les decía, ¿no? Mucho a futuro, muy acelerado el pensamiento, ¿no? Afortunadamente, les decía, hay ahora el acceso al internet casi por todos lados, ¿no? Ya los jovencitos, aún en comunidades, se meten al YouTube y empiezan a buscarle, ¿no? Y es bueno que sepan que, por ejemplo, en algunas páginas o algunos canales de YouTube dan ejercicios, por ejemplo, de atención plena, que es algo que ayuda mucho para poder realizar ante situaciones de estrés, ante situaciones de ansiedad, ¿no? Técnicas de atención plena o mindfulness, como se llaman, se pueden googlear, se pueden buscar, y incluso hay páginas de la Secretaría de Salud que ofrecen estos ejercicios, que ofrecen ejemplos, y les digo, tuvo su boom a partir de pandemia, y también líneas de atención telefónica. Eso también es importante saber, que los institutos nacionales de psiquiatría, la UNAM, por ejemplo, ofrecen líneas de atención psicológica, algunas de ellas 24 horas, para atender situaciones de crisis de pacientes, por ejemplo, como decía Eldo, en depresión, y que tienen una depresión mayor y que les ataca una ideación suicida, por ejemplo, saber que cuentan con una línea para poder atender, como un paso previo a ser atendidos por un profesional, ¿no? Que eso es muy importante siempre, ¿no? Claro, muchas gracias. Súper importante esta profesión de la psicología. Creo que es algo que tenemos que, pues, sin lugar a dudas, atender o tener más bien, ¿no? Para poder desarrollarnos de una manera, pues, más sana, pues, con los demás, con los seres humanos, con nuestros familiares, con la sociedad, en nuestros trabajos, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer, doctor, maestro Carlos Alejandro Lachilescas? ¿Qué recomendaciones podrían darle, pues, a la audiencia con respecto a mantener una salud mental, digamos, equilibrada? ¿Es correcto que podemos los seres humanos tener? Si no todo el tiempo podemos estar bien, tampoco todo el tiempo vamos a estar mal. ¿De qué manera podemos equilibrar? ¿De qué manera podemos ser sanos o responsables, independientemente de los temas que traigamos, muy en el fondo de las problemáticas que muchas veces debemos dejar en casa y en el trabajo, pues tenemos que funcionar de otra cosa, ¿no? O como de repente dejamos por un lado quizá nuestros problemas económicos, ¿no? Pero pues tenemos que seguir elaborando o seguirnos comunicando con la sociedad, con la gente. ¿De qué forma podemos ser, digamos, equilibrados o sanos, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo creo que tiene que ver con esta cuestión del autocuidado. Creo que si lo que yo podría decir como clave sería autocuidado y conciencia, ¿sí? Van de la manita. ¿Por qué? Porque si yo cuido, por ejemplo, cómo me hablo, antes de suscitar cualquier problema de salud mental, si yo cuido y soy consciente de cómo me hablo, ¿no? Porque a veces haciendo algo, yo me puedo decir palabras negativas, ¿no? Incluso, ¿no? Palabras, groserías nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Simplemente si soy consciente y me cuido, por ejemplo, cómo duermo,
duermo lo suficiente, ¿no? Algunas profesiones como la rama médica, las paramédicas, pues de repente tienen Guardias. mala calidad de sueño, ¿no? Cuando tienen guardia, bueno, pero a veces ya también después, aunque no tienen guardia, ¿no? Sí, porque cuesta trabajo dormir. Esa sí, parte, sí. hay cuestiones que ya no se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión genética, pues dónde nos criamos, ¿no? Cuando éramos pequeñitos no podemos decidir, ¿no? Pero, por ejemplo, sí podemos ser muy conscientes en el autocuidado. Dormimos, nos alimentamos bien, ¿no? Somos conscientes de lo que comemos o comemos de más. Tomamos agua, simplemente tomar agua, ¿no? Es decir, de repente nos damos cuenta que no hemos tomado agua porque tenemos la boca seca o porque ya nos duele la cabeza. Pero eres consciente de qué tan bien te hidratas, eres consciente de esto. Entonces creo que mucho ayudaría para poder cuidar nuestra salud mental el autocuidado, tomar conciencia de lo que hacemos, tomar conciencia de nuestras emociones y obviamente también saber que podemos acudir. Ahí es un trabajo, creo que ya actualmente está más difundido, pero que tanto ir con el psicólogo no está mal, como ir con la consulta a la psiquiatría tampoco, ¿no? Y que es algo que nos pasa a todos, que a todos podemos ser candidatos a una atención de este tipo y que no nos hace ni más ni menos. Gracias. Doctor Mario, ya cerrando este bonito programa, que la verdad quisiéramos quedarnos 2 horas y no nos alcanzaría, y 3 días, y bueno, pero cerrando ya este primer programa, este inicio de podcast, doctor Mario, sus recomendaciones para la audiencia, para profesionales, para personas que nos están oyendo, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos en esa parte que no se ve, pero se siente, ¿no? Que es la salud mental? Sí, claro. Otras recomendaciones que pudieran agregarse, pues yo mencionaría ese tema del equilibrio que se mencionó hace un momento. Como se comentó al principio, la salud mental tiene que ver con aspectos de las emociones, de la conducta, de las relaciones con los demás, con la comunidad, ¿no? Son varios aspectos. Entonces, en la medida que tengamos un cierto equilibrio entre estas áreas, siento que estaríamos cuidando la salud mental. Ya decían las abuelitas, ¿no? Todos los extremos son malos. Si alguien está todo el día en el trabajo, por eso decía que el médico y la enfermera son poblaciones vulnerables, porque gran parte de su tiempo están en el trabajo, exactamente. Pero si tratamos de mantener un cierto equilibrio, de no exagerar en cuanto al trabajo, tampoco exagerar estar las 24 horas con la familia, ni exagerar en ninguna de las áreas, sino intentar un cierto equilibrio entre la atención a la familia, al trabajo, a la vida social, a los amigos. Yo creo que estamos haciendo algo por nuestra salud mental. Otro aspecto es la comunicación, que se menciona mucho, pero que es muy importante, la comunicación dentro de la familia, la comunicación en el trabajo. En este caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando, la comunicación en la relación médico-paciente es importantísima. Yo recomendaría tanto a los pacientes como a los médicos el mantener siempre una gran comunicación unos con otros. O sea, el paciente buscar la forma de preguntar, de enterarse un poco más a través de su médico. En los hospitales, por ejemplo, públicos, hay horarios específicos a veces para dar la información, procurar estar. A veces es difícil porque a veces se viene de comunidades alejadas, a veces no se puede estar o tienen que regresar a ver a sus niños, pero hacer lo posible de estar a las horas de la comunicación para enterarse de los procedimientos que se van a hacer con su paciente, preguntar cuando sea posible, y en el caso del médico lo mismo también, tratar de comunicar lo más que se pueda al paciente y a los familiares de todos y cada uno de los procedimientos que se van realizando, ¿no? Entonces yo abundaría en eso, el equilibrio, la comunicación y otro aspecto, la confianza en los seres humanos, ¿no? En la familia, que obviamente eso va a dar más comunicación, en los compañeros, en los amigos, ya, como se comentó, ya en un problema mayor, entonces en los profesionales, ¿no? Sería lo que yo aumentaría aquí. Gracias. Okay. Bueno, pues ya nos toca despedir el programa, si no hay algún otro comentario más, doctora. No, pues ¿sí? Agradecer, ¿no? Agradecer antes de que la licenciada Leida pues cierre este primer podcast. Muchas
muchas gracias, doctor Torres. Como siempre que lo busco, lo encuentro y sé que estará ahí. Muchísimas gracias, además, por enriquecernos a todos acerca de la salud mental. Muchas gracias por su conocimiento, por su tiempo. Gracias, de verdad, licenciado Carlos. A ustedes gracias, por supuesto también, ¿eh? Gracias. Sí, muchísimas gracias por hacerse un tiempo en el espacio. Yo creo que son personas también profesionales, así como todo lo que hemos estado hablando, comprometidos, y que yo sé que el trabajo, la casa, todo debe de tener un equilibrio y cuesta mucho trabajo a veces. Porque la situación económica, porque me ofrecen 10 trabajos al mismo tiempo y todos son atractivos, porque no quiero dejar pasar algún momento y de repente tenemos tal vez las ganas, ¿no? Y empezamos y como a la mitad ya nos bajoneamos, ¿no? Como profesionales de la salud, y tú piensas a veces que estás haciendo todo lo mejor y como dices, como un papá, o sea, en el momento en que tú piensas que estás haciendo lo mejor y de repente te dicen, oye, no me gustó lo que hiciste, y dices, pero ¿cómo? Si a lo mejor puse todo mi empeño, o a lo mejor el paciente está, yo lo busqué, le dije al doctor, lo estuve esperando, no me atendió, me fui, o sea, creo que debemos compaginar los profesionales de salud ese sentido de humanismo, y las personas ser tolerantes también y manejar ese estado de estrés, porque a veces creo yo que las personas que solicitan una atención médica piensan que los profesionales van a dar esos resultados, y muchas veces no depende del profesional, depende del grado en que se llegue de la enfermedad, depende de los medios que se tengan, porque a lo mejor estamos en un lugar donde no se tiene ese medio, y todo eso genera realmente una situación muy difícil. Pues de mi parte agradezco mucho la respuesta favorable a esta convocatoria. Muchísimas gracias a nuestros padrinos, y seguramente en un año los volveremos a llamar para decir, ya llevamos un año con este podcast, y bueno, a todos los que están con nosotros siguiéndonos en esta transmisión, muchísimas gracias, y pregúntenos cualquier situación. Seguramente de las preguntas que salgan en este podcast podrá ser mucha esta información para otro podcast en los que esperemos los invitemos y estén con nosotros. Así es. Y también recordarle a la audiencia que pues aquí tenemos grandes invitados, grandes profesionales, donde los podemos encontrar, igual para que cualquier situación. Yo creo que tienen agendas muy ocupadas, porque el tema de los psicólogos hoy en día es bastante concurrido, pero ¿en dónde podemos encontrarlos? Bueno, ya se comentó en mi caso, en la clínica Osmo, en Humboldt 302, que por supuesto tiene su página en internet y está ahí toda la información. De acuerdo. Gracias. ¿Usted, maestro? Gracias. Nosotros venía Fuerza Aérea 717, Colonia Reforma, en el Centro de Atención Psicológica Especializada. A sus órdenes. Bueno, pues agradezco mucho a la audiencia, y a nombre de la Comisión de Arbitraje Médico de Oaxaca, a nombre del doctor Alberto Vázquez San Germán, presidente de esta comisión, pues les damos las gracias principalmente pues el día de hoy al maestro Carlos Alejandro Lachi Lescas y al doctor Mario Roberto Torres Castillo por compartir su experiencia este día. Y bueno, igual recordarles a quienes nos escuchan en este momento, o seguramente después verán también este podcast en nuestra página oficial, seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook. Nos encontramos como Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca. En Instagram estamos como seamo.oaxaca, y pues no olviden, si tienen algún tema de interés que podemos tratar en este espacio, pues con mucho gusto pueden escribirnos también al correo electrónico seamo.difusión@gmail.com. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast, Aprendiendo con la SEAMO, donde todos aprendemos, o donde juntos aprendemos. Y vamos a tratar el tema de cáncer de mama.
Entonces estamos en el mes rosa, este va a ser nuestro segundo podcast y ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.